Bárbara Berardo y Paula Olgeri. Como habíamos hablado, esta es una clase de consulta, así que vamos a trabajar sobre las consultas que ustedes nos hagan, ¿sí? Primero, antes de arrancar, si se llega a cortar la reunión, volvemos a ingresar con el mismo link, ¿sí? Así que, bueno, acá estamos. Si quieren podemos empezar con algún tema del laboratorio uno. Y si no, estamos a disposición. Yo tengo una consulta. Sí. Del tema 5 hay tres textos de diabetes. ¿En cuál nosotros tenemos que nos enfocar más? No, ese tipo de preguntas no vamos a hacer, Meg. No vamos a responder. Te tenés que fijar en los tres porque son dos de una diabetes general, una diabetes tipo uno y otra diabetes tipo 2. Estamos a clase de consulta, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda particular, la resolvemos. Sobre qué tema nos vamos a centrar en el parcial, eso no vamos a discutir porque aparte no es el momento. Hola, profe. Yo Hola, tenía Catherine. una duda Sí, sobre en el seminario que habla de bases fisiológicas, es el segundo seminario. sí. eh, no me termina de quedar bien clara la diferencia entre lo que sería la sobrecarga y la carga. O sea, eso como que me confunde, la verdad. O sea, entendí bien, o sea, entiendo que hay una fase, o sea, una primera fase en la que se aplica, digamos, como el estímulo o el estrés Bien. en la persona, digamos, al momento del entrenamiento, que en simultáneo sería el momento en el que se está desgastando, ¿no? O sea, donde se está, digamos, agotando esos elementos para poder hacer el ejercicio. Esa, digamos, sería la fase de sobrecarga, ¿no? Cuando vos hablas de estímulos, para que te quede claro y sea por ahí más fácil, yo lo pondría como sinónimo de carga. Entonces, es el momento donde vos aplicás el estímulo. Eh, Cuando vos generás estas adaptaciones, estás hablando de la sobrecarga, es decir, el periodo de supercompensación que vos estás hablando. ok, entonces el momento en el que o sea, el que la persona está entrenando, digamos, sería el momento de carga. Claro, exactamente. Bien. Y el de sobrecarga sería después de la supercompensación. Vos tenés el periodo de carga donde generás de alguna manera generás, para ponerlo de alguna manera, las rupturas de todos de moléculas o de sistemas que hay en el cuerpo. Tenés un periodo de descanso, de reposo, donde vos empezás a recuperar todas esas moléculas, esas sustancias, todo elemento que se ha modificado con la carga. Y luego de que empezaste a recuperar, no vuelve directamente al momento basal o al momento de reposo que tenés, sino que aumenta un poquito más esa compensación, para ponerlo de alguna manera. ¿Sí? Si vos aplicás otra carga en el momento máximo de supercompensación, vas a generar en el tiempo una respuesta positiva, es decir, vas a tener adaptaciones positivas al entrenamiento. Bien, sí, sí, me queda más claro. Gracias. Bien, no, por favor. Hay una pregunta en el chat. Dice, ¿querés, Michelle, querés decirlo? Así lo hablamos entre todos. Bueno, lo digo yo. La pregunta de Michelle es, no me quedó claro las adaptaciones crónicas, periféricas y centrales. Cuando nos pide que expliquemos, sería, por ejemplo, una adaptación central, sería hipertrofia cardíaca, y la explicación sería, existe un aumento del tejido cardíaco grosor a expensas del ventrículo izquierdo. Esta explicación de esa adaptación sería la que esperan que expliquemos. Y en este contexto no sabría decirte
si es lo que esperamos, porque depende Bueno, de la pregunta que podría ser nosotros eso y hacemos. además todo lo que se da fisiológicamente con todo el gasto cardíaco, etcétera, ¿no? Claro, Son las digamos, dos depende, cosas. depende de la pregunta. Sí, también. ¿Sí? Pero Creo que básicamente cuando hablamos de adaptaciones centrales, lo sí. que estamos hablando son adaptaciones cardiovasculares, principalmente cardiovasculares. Cuando Profe, hablamos de creo que adaptaciones... Michelle refiere a la pregunta que era de desarrollo, de cuáles eran las adaptaciones crónicas y metabólicas que se daban con el ejercicio. A esa pregunta refiere, porque lo consultó creo que también en el grupo y Sí. preguntó si era como muy redundante poner lo mismo. No, a ver, tengan en cuenta una cosa. Nosotros hablamos de adaptaciones centrales y periféricas, ¿sí? Es decir, adaptaciones centrales se refiere principalmente a lo que es el sistema cardiovascular, corazón y grandes vasos. Cuando hablamos de cuestiones más periféricas, piénsenlo desde el punto de vista del músculo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede a nivel muscular? Esto es básicamente periférico. Sí, entonces cuando vos tenés una adaptación central, estás hablando, por ejemplo, una hipertrofia del músculo cardíaco, de variaciones en el volumen sistólico, en las adaptaciones agudas que pueden aparecer en el volumen de fin de diástole y de sístole. Es decir, esas son adaptaciones centrales. Y cuando hablamos de periféricas, podemos hablar, por ejemplo, no solamente de una capilarización a nivel muscular, sino también de un aumento del número y cantidad, en el número de mitocondrias, en la cantidad de enzimas oxidativas, por ejemplo. Sí, estás hablando de dos lugares eh, diferentes. ¿Sí? Profe, disculpa, hago una consulta, ¿cómo va? ¿Qué Cuando tal? hablamos cuando hablamos de las adaptaciones periféricas, entonces siempre nos hacemos referencia no tanto a lo cardiológico, pero sí a lo vascular y que va a fomentar la diferencia arteriovenosa de oxígeno, ¿no? Que va a llevar al consumo máximo de oxígeno que aumente, Por Depende ejemplo, de esas... depende con de el qué aumento, sistema estemos hablando. junto con el volumen de eyección que va a aumentarse con las centrales. Ujú. Sí, a Es ver, así. tratamos de compartimentalizar porque queremos buscar, siempre se compartimentalizó porque se trata de buscar cuáles son enfocar en los diferentes efectos, digamos. Hay puntos de regulación. Básicamente lo que es central y periférico tiene que ver con los puntos de regulación. Puntos de regulación dependen en qué lugar estemos ubicados. Simplemente cuando hablamos de lo cardiovascular, recuerden que tenemos la gran bomba que es el corazón y después tenemos un sistema, un circuito de conductos. ¿Sí? Y sobre todo que la fuerza que ejerce el corazón, cuando va corriendo la sangre por esos conductos, va perdiendo presión. Entonces necesitamos, una vez que empieza a perder presión todo el sistema, en el sistema cardiovascular, existen adaptaciones que mejoran la vuelta de esa sangre desde los músculos o de alguna manera de los órganos metabólicamente activos hacia el corazón. Esa es la diferencia principal entre central y periférica. Perfecto, gracias. Y aprovecho para hacer otra Sí. consulta con el artículo que estaba, si no me equivoco, en el LHC2, que era los efectos antiinflamatorios del ejercicio, mecanismos e implementaciones para la prevención, bueno, que Sí. hablaba más que nada de interleuquinas, de la inmunidad y todo lo que iba a pasar. Hay algo que no me quedó claro, que hablaba sobre que los atletas de alto rendimiento iban a tener más predisposición a infecciones. O sea, esto Sí. también es como un efecto contraproducente de lo que sucede con el aumento del cortisol que lleva también a ese estado como de prevalencia para infecciones. Sí, vos lo podés relacionar con el cortisol, porque acordate que el cortisol es una hormona que se considera hormona de estrés. Y Sí, cuando, si bien agudo, si el pico agudo de cortisol durante el ejercicio puede ser beneficioso, si la respuesta del cortisol se vuelve crónica, el cortisol tiene efectos deleterios porque... un inmunodepresor también puede ser. Ujú. Exactamente. Bien, Pero estás perfecto. hablando de dos cosas diferentes porque cuando hablas de un estrés agudo, el cortisol yo lo pondría como beneficioso, si le puedo dar un Claro, nombre, y cuando estás hablando de un estrés crónico, el cortisol no sería beneficioso, tendría efectos deleterios, que es, por ejemplo, estas inmunosupresiones claro, que porque aparecen. en el ejercicio agudo también favorece la liberación del factor de necrosis tumoral, ¿no? Exactamente.
Claro. Bien, perfecto. Gracias. No, por favor. Bien, seguimos, chicos. Hola, profe, ¿se escucha? Ya que una cosa, chicos, si ya que estamos acá un viernes feriado y estamos haciendo esto, les pido que abran los micrófonos y que se comuniquen con nosotros. Es mucho más fácil, tenemos una charla más directa y más fácil. ¿Sí? Hola, profe, ¿se escucha? Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Buen día. Quería hacerte una consulta respecto a las condiciones físicas, o sea, las capacidades que tienen lo que evaluamos la forma de evaluar la condición física es por capacidad aeróbica, fuerza muscular, coordinación, equilibrio, flexibilidad, tiempo de reacción y composición corporal, ¿no? Ahora, el tema de los test, hay, ponele, por ejemplo, entiendo que la capacidad aeróbica se evalúa con el Queen College Step Test, Ajá. la composición corporal se evalúa con la antropometría. Mi pregunta, por ejemplo, es, ¿el IPAC también evalúa composición corporal o dentro de qué lo podríamos involucrar de todas estas? Y me quedaría Primero, también el tema de la coordinación, ¿con cuál lo evaluamos? ok, primero, IPAC. IPAC es básicamente poblacional. Vos no te vas a tener una condición física como tal en la definición de capacidades, ¿sí? Eso sí no lo vas a tener. Perfecto. Sí, porque acordate que el IPAC solamente evalúa qué cantidad de actividad física vos estás realizando de manera semanal. No, Podés sí, tener por una eso relación. dudaba si ponerlo o no, y era como, dentro, ¿qué evaluaría? No entendía qué evaluaba. Sí, bueno, tendrías, Mercedes, para terminar de cerrar la comprensión de esto, volver a lo que es la encuesta IPAC. Fíjate cuáles son los objetivos de la encuesta IPAC y vas a tener la respuesta esta que No, estás no, sí buscando. entiendo que el IPAC sea una evaluación poblacional de actividad física, esa parte sí la entiendo, pero Ajá. mi pregunta era como que no me daba para evaluar condición física de un individuo. Entonces era como por eso, no la metería yo dentro de evaluación de condición física a nivel individual. No. Pero por ahí entonces me quedaría, por ejemplo, que coordinación, por ejemplo, no sabría con cuál de los test que vimos en clase, en la clase 3, si no me equivoco, Ajá. se evaluaba. Porque ponerle fuerza la vemos con, bueno, con evaluación de la fuerza de miembro superior e inferior, equilibrio la vemos con el Time's Up and Go test, Sí. y ponerle coordinación no sabría bien a cuál dárselo. Ok. Pali, Gastón. Hay diferentes test también de coordinación, eso va a depender de lo que estén buscando. Yo no recuerdo cuál está, ¿vos te acordás, Gastón? No pusimos. No, no No pusimos. pusimos, claro, no pusimos, por eso no me acuerdo. No, Sí, por eso pusimos estaba. los más básicos, ¿sí? Hay un montón. Ese es un tema muy amplio y nosotros entramos en lo más importante y en la población general, ¿sí? Después, un test de coordinación depende del objetivo que tengamos para evaluar, ¿no? Pero Y si, lo también si incluíamos en el concepto. no, también la edad del paciente no va a ser lo mismo un test de coordinación en un adulto mayor que un test de coordinación en un niño o en un adulto, ¿no? Sí. Entonces, depende de muchas cosas. Pero valoramos el equilibrio cuando había que elegir porque era más integral en poblaciones más heterogéneas. Mm, Sí. Preferimos que tengan claro el equilibrio y la coordinación después se profundizará en otro momento. sí, sí, nos vamos de tema. Sí, a ver, si están estudiando, no abran muchas ventanas, ¿sí? Es decir, enfóquense en lo que nosotros planteamos en los laboratorios de habilidades clínicas y en los seminarios. Si no aparecen esos TED, como decían los chicos, hay un montón de coordinación, sobre todo de equilibrio en personas, en adultos mayores también es importante porque nos da una capacidad, nos da una idea también de fuerza muscular. Pero básicamente trabajen sobre los test de capacidades que vimos en el laboratorio. Mm. Gracias. Bien. Voy al chat a ver qué.
A ver, una pregunta muy específica con respecto a la población económicamente activa. ¿Tienen mayor o menor actividad física baja? Porque en el artículo 1 que contradice ambas cosas, que aumenta y disminuye. Eh, El si me dan un porcentaje ancho, de yo no actividad recuerdo. física baja es de 44 para la encuesta del 2018 y era 55 para el 2000, ¿qué era? No, 9, ya me está perdiendo yo. 2009. Sí, había bajado un poquito. ¿Sí, Martín? Entonces 44 para 2018. No entendí si una persona diabética tiene que evitar hacer ejercicio antes del pico de acción de insulina o después. Evitar el ejercicio prolongado. Ah, le contestan, está bien. Evitar el ejercicio prolongado y alto impacto porque conlleva la hipoglucemia. Con respecto a la insulina, habría que evitar el pico, hacer ejercicio antes del pico de insulina. Ahí está, está respondida por los mismos chicos, así que estamos ahí. Bien, ¿qué otra consulta, chicos? ¿Podemos repasar de los ciclos bioenergéticos y ejercicio? Sí, sí, Fiorella, ningún problema. ¿Cuál sería la pregunta puntual? ¿Qué sistemas? ¿Qué tipo de ejercicio? No, también estaría bueno si alguno, como respondieron ahí, si alguno se anima a explicarle al compañero, creo que es un buen ejercicio, ¿no? Sí. A ver si entendieron bien, el que se anime a explicarlo, a ver si lo entendió bien, si lo estamos explicando bien. Si no se animan, bueno, Mm, acá nadie. Hola, profe, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, ¿qué tal? Yo tengo una duda con respecto a la definición de síndrome cruzado inferior y superior, más que nada en la parte estamos inferior. cambiando de tema. Ah, sí, Aguantanos perdón. un poquito. Este, ¿Nadie se anima eh, a hablar de los sistemas bioenergéticos que vimos? Encima lo vimos en laboratorios, lo vieron también en los talleres, Seminario. en el seminario, o sea, se vio 3 veces, ninguno se anima. Chicos, Intento con mis palabras. dale, Dale. Lucas. Perfecto. O sea, el primer sistema bioenergético con el cual se activa en la actividad física va a ser el anaeróbico aláctico, que lo que va a utilizar como sustrato va a ser el ATP y la fosfocreatina. En sí lo que va a suceder, y también entra en juego el shooter, no me sale bien, que es como la lanzadera de creatinina, como mecanismo también que va a utilizarse en este momento. Lo que es, ¿por qué dura tan poco? Tan poco porque justamente la creatinina se La va... creatina, no la, creatinina, creatinina ya es otro perdón, la metabólito. creatina Bien. va a utilizarse junto con el ATP, ¿no? Y esto es lo que le va a dar la energía final al sistema. Entonces, como nosotros no tenemos tanta biodisponibilidad de este sustrato, es también por esto que dura poco, dura más o menos 15 segundos, creo que era el tiempo. La verdad que no sé si lo estoy diciendo tan bien porque no lo estoy viendo, ¿no? Pero en sí, los ejemplos que veíamos para esto era una actividad que era, por ejemplo, 60 metros llano, creo que era lo que habíamos visto en el seminario, o ejercicios así que Uy, son perdón. ejercicios rápidos y en corto tiempo. Ujú. Sí. Después de este sistema entraba en juego el segundo sistema, que era el anaeróbico láctico, y que entraba todo el juego de como sustrato la glucosa con justamente con un residuo que va a ser el lactato, pero era por toda la cadena que se iba a ir llevando de la glucólisis, que sí iba a tardar más, o sea, iba a llevar más tiempo, que también iba a utilizar como energía el ATP, o sea que iba a tener residuos de ATP, porque dentro de la glucólisis íbamos a necesitar ATP para luego generar el lactato, el residuo que era el lactato. Entonces, esto llevaba más tiempo y iba a tener residuos. Y se podía utilizar en ejercicios que iban a ser de duración más larga, como por ejemplo entre 400 y 800 metros llanos. Y por último, bueno, eso es lo de ese es el Junten de creatinina, ahí justo está, que es que, creatinina, no, perdón, creatina, que es que entra dentro de la mitocondria, en donde se va a volver a formar
la fosfocreatina, que es la que va a utilizarse dentro del citosol para dar la energía. Sí. Eh, Esto básicamente, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, estos gráficos, son gráficos que ustedes ya los deben conocer, que son cómo funcionan los sistemas. Recuerden que lo más importante es que el sistema de los fosfágenos o el de la fosfocreatina, básicamente es un sistema muy rápido porque es una reacción química. Entonces, una reacción química dura muy poco tiempo. Lo que pasa es que se agota. Si vos no tenés sustrato para generar esa reacción química, el sustrato es la fosfocreatina y el ADP. Una vez que te quedaste sin fosfocreatina porque el fósforo se lo pasó al ATP, necesitas un tiempito para volver a recomponerlo. ¿Sí? Ahora, En ese punto es importante el descanso, ¿sí? O sea, si yo arranco una carrera de velocidad, también esto es importante, que la fosfocreatina es para alta intensidad, ¿sí? Movimientos cortos de alta intensidad. Entonces, si yo arranco una carrera de 100 metros, voy a empezar con con este sistema bioenergético. Como los 100 metros no duran más, bueno, los velocistas olímpicos no duran más de 10 segundos, el velocista deja de correr y empieza otra vez a recuperarse. Y ahí en ese periodo de descanso es que se recupera. ¿sí? De nuevo, hacer una reacción química es relativamente rápido. Entonces, si cuando estamos hablando de ejercicios interválicos o intermitentes, lo que tienen que ir fijándose depende de si les damos una pregunta con respecto a eso. Fíjense también no solamente los periodos del ejercicio, esos 30 segundos o 15 segundos que nosotros solemos poner en las preguntas, sino también el periodo de descanso. Y además, también hay que jugar con Intensidad. el inicio de los aeróbicos, porque, por ejemplo, si yo tengo un ejercicio que les digo 30 segundos por 30 segundos, pero lo quiero tratar de mantener más de 6 minutos, Mm. significa que es para poder mantener un ejercicio intervalado de 30 por 30 en 6 minutos, la intensidad que tengo que llevar en esos 30 segundos, o que llevo en esos 30 segundos, no va a ser tan alta porque necesito sostenerlo en los 6 minutos. Entonces ahí es donde empieza ya a funcionar nuestro sistema lactásico, y si esos 6 minutos se pasan un poquito más, puede iniciarse el sistema aeróbico como tal si lo seguimos manteniendo. Pero recuerden también qué pasa con los tiempos de reposo. Si son tiempos extremadamente largos, de alguna manera estoy permitiendo que todos los sistemas básicamente anaeróbicos vuelvan a recuperarse. ¿Sí? Si yo tengo una pausa extremadamente largo en un ejercicio de intensidad moderada a moderada alta, donde trato de hacer funcionar el sistema lactásico, no voy a tener un pico de lactato porque básicamente no voy a llegar al umbral del lactato en esa intensidad. ¿Se entiende cómo tienen que jugar con los tiempos de ejercicio y de reposo? Que a veces la clave de la resolución está en el reposo más que en los ejercicios. Es todo, tienen que mirar la intensidad del ejercicio, el tiempo que dura el ejercicio y el descanso del ejercicio. Y si ese ejercicio, no sé, además dura más de 6 o 8 minutos, también. Y siempre hablamos de que uno predomina sobre los otros, porque en realidad, y también siguen estudios, o sea, esto es lo que se sabe hasta ahora, pero hay algunas cuestiones que son discutibles que nosotros no vamos a profundizar porque todavía hasta no se saben. Entonces, esto es el dominio de un sistema bioenergético en el momento indicado, ¿no? Pero después todo se va renovando y va cambiando. Yo tengo una duda. En cuanto al Vamos. ejercicio de Sí. resistencia, solamente es, o sea, no me queda claro si entra solamente ejercicio de tipo aeróbico o si el ejercicio de fuerza también se considera de resistencia. O estoy totalmente confundida. No, lo que pasa es que en inglés el de resistencia se dice fuerza, se le llama la fuerza, ¿sí? Y en inglés el aeróbico es el endurance. Entonces, nosotros tenemos ejercicio aeróbico,
de fuerza le llamamos en, digamos, español, en cambio en inglés es de resistance o endurance, ¿sí? Resistance es fuerza, endurance es aeróbico, y por ahí, de ahí se viene la confusión. Claro, sí, porque eso me confunde totalmente. O sea que el de resistencia, el Sí, tipo de, de de... resistencia, nosotros vamos a tratar de sacar eso si no nos confundimos, o bueno, Sí, porque en en el Choi me español acuerdo que había resistencia y aeróbico una serían lo pregunta. mismo. Cuando leas un artículo en inglés, resistencia se refiere a la fuerza, ¿sí? Claro, porque me acuerdo que había una pregunta en el Choi de, o sea, de que cuál es la fuente energética de un ejercicio de resistencia y me confundí. O sea que el de Ah, resistencia, la fuente energética sería de tipo anaeróbica. depende si hablas en inglés o en español. Bueno, A ustedes ver, en el vamos de nuevo. examen, Cuando ¿a hablamos qué en se No, lo español, refieren? para pusimos que en quede claro, español, lo tenemos claro ahora, cuando hablamos de resistencia, hablamos de ejercicios aeróbicos en Ah, ok, español. en bien. español. Entonces, cuando Exacto. hablas de Listo, listo. ejercicio de resistencia, la resistencia es mucho tiempo. O sea, resistís mucho Sí, tiempo. exacto. ¿Sí? Cuando hablas de ejercicio de fuerza, son ejercicios muy corta Aeróbico, duración, muchos resistencia, específicos. fuerza, fuerza. Anaeróbico láctico. ¿Se entiende, Catherine? Sí, sí, ahora sí. Bien. Y otra duda que tenía es en cuanto a los tipos de fibras musculares. O sea, el uso, digamos, de las fibras musculares es independiente al uso, digamos, de la fuente energética o está relacionado. O sea, digamos, se empieza No, a hacer el ejercicio y se usan en un principio las de tipo uno. sí, pero a ver, vamos a ver si lo puedo poner de nuevo acá. Sí, puedo compartir esto de nuevo. Fíjate que las fibras, básicamente, las fibras musculares tienen relación estrecha con el sistema energético que vos estás hablando. Cuando estás hablando de fibras de tipo 1, ¿sí? Son básicamente oxidativas. Cuando estamos hablando de las fibras de tipo 2, que son las rápidas, estás hablando de fibras más que nada glucolíticas o glucolíticas oxidativas en las diferentes clasificaciones. Significa que cuando estás hablando de cuestiones oxidativas, básicamente la vas a referir a sistemas aeróbicos. Cuando estás hablando, por ejemplo, de la tipo 2A, estás hablando de sistemas más glucolíticos en cuanto a la utilización de un sistema anaeróbico láctico, y las fibras de tipo 2X básicamente son fibras muy rápidas donde aparece el sistema glucolítico y principalmente el sistema glucolítico. ¿Sí? Entonces, lo que vos tenés que tener en cuenta es, cuando hablas de el reclutamiento de las diferentes fibras musculares, es donde vos estás incrementando el tipo de fibras que vos estás utilizando, porque básicamente los diferentes músculos se van reclutando para hacer un ejercicio explosivo, digamos. ¿Se entiende? Cuando vos incrementás la intensidad, vos reclutás primero las fibras de tipo 1, porque básicamente son fibras oxidativas. La mayoría de los músculos posturales son fibras de tipo 1. Y cuando hablas de músculos en las extremidades, donde aparece la velocidad como factor y la fuerza como factor, empezás a reclutar fibras de tipo 2. ¿Sí? Y fíjate que las de tipo 2X, que son las básicamente glucolíticas, aparecen en intensidades, se reclutan en intensidades extremadamente altas. Profe, buenas tardes. Una consulta. Sí. En la prueba de Thomas, que serve para evaluar las flexores de la cadera, en el Power de la clase del LHC4, dice que evalúa cuatro, ¿cómo puedo decir? Cuatro técnicas, básicamente cuatro músculos. Recto femoral, psoas, sartório y tensor de la fascia látea. Solo que cuando yo estaba leyendo la bibliografía, adaptación del Will
Wilmore, algo así, só me salía para evaluar dos cosas, el recto femoral y el psoas ilíaco. Yo tengo que saber todas las otras dos. Sí. Sí, porque básicamente si tenés la tomas, vos podés ver esos 4 músculos de manera general. Está específico para uno, pero vos podés tener también la posibilidad de evaluar los otros músculos que son el tensor y el... Ahí se me fue. Y el sartorio. Sí, Dale, porque básicamente la prueba de tomas también, si vos elevás y rotás el pie de manera externa, también podés tener una posibilidad de acortamiento en esos músculos que estuvimos viendo recién. Sí, se puede evaluar el No, recto, el psoas, el sartorio y el tensor de la fascia lata. Pero sí, está bastante clarito en el seminario. Sí. claro. Yo pregunto porque cuando decís que estén acortado el psoas ilíaco, la cara posterior del muslo se levanta de la camisa, pero ¿y las otras? La cara queda acortada de la camisa, solo hay movimiento de aducción o abducción y, no sé, flexión, Mirá, extensión de te lo voy pierna. a, te lo voy a poner así. Vos cuando tenés acortado el psoas, la primera parte es que levantás el muslo, Ujú. ¿sí? Sí. Si ves en ese movimiento de elevar el muslo, ves además que la pierna hace esto, El psoas. es decir que el recto también está cortado. Y si además de hacer elevás esto y rotás hacia afuera, quiere decir que los tensores que son los abductores, tensor de la fascia lata y sartorio, también están acortados porque el pie rota hacia ese lugar. Esas son las diferencias que puedes ver con Thomas. Pero todos entonces no toca a la cara posterior del muslo, no toca la camisa en todos, o solo del psoas ilíaco. Y depende de Claro, pasa que a cuál es el veces tenés dos acortado. músculos acortados, claro. Va a Depende de depender. cuál. O sea, yo te digo cómo el total, el que está todo acortado, tiene que hacer eso: elevar el muslo, elevar Levanta la pierna y todo, rotar sí. hacia afuera. Sí. Están los 4 acortados. Ah, compreendo. É porque em El Power, em la imagen, todos estão tocando a cara posterior del muslo e está tocando a camisa. Pero em la bibliografia del Wilmore, só me dice que el único que não toca a camisa é quando ela cortar del psoas ilíaco. Por isso eu quedei com essa Sí, dúvida. ese seguro. Mm. Pero bueno, depende los músculos Por que estén eso, acortados. Sí, pueden estar uno, dos, tres, Michelle, ninguno. vos hiciste el taller. Sí, 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 yo hice el taller. En el taller estuvimos viendo estas maniobras y lo explicamos adelante y todo. Pero básicamente, recuerden que vos podés tener un músculo acortado y otro no. Y de hecho, vos podés tener una pierna, una extremidad acortada en el psoas, por ejemplo, y la otra que no tenga acortamiento del psoas. Qué sé yo, jugás al fútbol, jugás al hockey, pisás sobre una pierna y la musculatura va a estar diferente y puede tener un músculo acortado o más acortado que el otro. Sí, perfecto. Só quedei com essa dúvida mesmo porque na bibliografia estava distinto dos que está en el Power. Por eso. Ok, ok. A ver, cualquier cosa basate en el power, que es lo que nosotros estamos siempre viendo. Si se llega a cortar, recuerden que volvemos al mismo link. Un comentario, capaz que en la bibliografía también diferencia entre los músculos que son monoarticulares y los biarticulares. Puede ser. Eso Puede también ser. puede ser. Bien, ¿qué más? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una Hola. consulta? Me Sí, quedó Noli. una duda de los sistemas bioenergéticos. Entonces, podemos decir que las fibras, las 2X, al ser más explosivas y al tener alta capacidad glucolítica, son las que usamos en el sistema anaeróbico láctico. Sí, Ah, listo. acordate, Ok. las dos, la glucolítica oxidativa, es decir, la tipo 2A y la 2X, siempre al inicio del reclutamiento vas a tener una utilización de la fosfocreatina como sistema. De hecho, las tipo 1 también, digamos. Sí, que se van reclutando cuando el peso va aumentando. Sí, el Sí, peso cuando estás hablando de fuerza, ¿eh? De claro. fuerza Sí, de sí. elevar peso. Ok, gracias. Que nada.
Bueno, seguimos. Otra consulta. Revisen, una de las cosas que nosotros queremos plantearles, recuerden bien cuando estamos hablando de bases, todo el contexto que nosotros le damos por ejemplo, cuando hablamos de las patologías, el LHC 4, osteoporosis, sarcopenia, sean específicos en las cuestiones que nosotros preguntamos. Como les decía a los chicos en la revisión, muchas veces las respuestas que estuvimos viendo en los exámenes eran de conocimiento que ustedes ya traían sobre esas patologías, por ejemplo, diabetes y también de hipertensión. Nosotros buscamos la relación de esas cosas que ustedes saben, que ya vienen sabiendo, con respecto a lo que sucede con el ejercicio, con su relación con el ejercicio. ¿Está? Entonces, muchas veces las respuestas no están correctas simplemente porque plantean cosas que ya traen y no especifican sobre lo que nosotros pretendemos, que es la relación con el ejercicio, que es básicamente la lectura de los artículos, y siempre en un contexto de estos efectos antiinflamatorios del ejercicio, que tengan en cuenta que es algo súper moderno, una visión bien actual del ejercicio, ¿sí? Estas cuestiones son súper importantes de ahora, o sea, en el contexto de cómo vemos el ejercicio en estos momentos. Chicos, seguimos, dale. Sí, por ahí, no, lo poco que leí es que, bueno, nosotros le preguntamos qué beneficios traen y dice, bueno, sí, disminuye la glucemia en sangre, bueno, pero ¿por qué disminuye la glucemia? ¿Cómo se disminuye? ¿Se logra esa disminución de la glucemia? ¿Sí? Y por ahí las preguntas quedan incompletas en ese, el por qué. No solo para qué sirve, sino cómo, ¿no? También. ¿Qué es lo importante? Sí. Acá tengo una pregunta que por ahí Gastón y Pali me ayudan. En el síndrome cruzado dice anteversión de cabeza o antepulsión, o es lo mismo. No, es antepulsión de cabeza, la anteversión es del segmento, pero la cabeza está antepulsada. La descripción es antepulsión de hombro, no anteversión de hombro. Eh, sí es anteversión de cadera, eh, son las denominaciones que tiene, y el otro día lo hablamos. No, porque bueno, por ahí También, no es lo mismo una anteversión, esto, que una antepulsión. No sé si, Exactamente. más o menos en lo práctico, ¿no? No es fácil en el video, pero No. se entiende. la cabeza está antepulsada. Igual el otro día también fue un tema de no discusión, porque el error no era ese para desaprobar esa pregunta. Si habías puesto antepulsión versus anteversión, eran corregidos y marcados, que se decía distinto, pero se lo tomaba. En general no pasó que digan todo bien y solo haya